hacer 30 minutos de debate, ¿de acuerdo? Pues nada, yo ya me callo y... Bueno, muchas gracias, Luz, por introducirnos a la sesión de esta tarde, y gracias a las compañeras y compañeros de Anticapitalistas de Córdoba por posibilitar Bueno, la invitación era para hablar, para reflexionar juntas sobre ecosocialismo. Es un asunto enorme, como lo es la crisis ecológico-social, pues una de cuyas respuestas que no estamos descubriendo ahora, sino que tiene cierta historia detrás, ¿no? Desde los años 70 más o menos, pues se han formulado posiciones ecosocialistas, ecomarxistas, ecocomunistas, ¿no? Y nosotros estamos ya en 2017. Han pasado, claro, muchas cosas, ¿no? Desde los años 70 del siglo XX hasta hoy. Y sobre todo lo que entonces se veía ya con toda claridad, ¿no? Que era una crisis civilizatoria, se ha extremado, ahondado y se han agravado mucho las cosas, con muchísima rapidez, ¿no? Esa es una de las cosas que nos cuesta ver, ¿no? La disparidad de ritmos, de tiempos que siguen pues diversas dinámicas y fenómenos. Y en particular, luego voy a insistir en ello, pues nos cuesta mucho ver el tipo de cambios. Bueno, estaba diciendo que, aunque luego voy a insistir en ello, nos cuesta mucho captar, ¿no? Cómo van cambiando las cosas y la rapidez con la que lo hacen en algunas dimensiones esenciales de las que vamos a hablar, ¿no? El sistema nos sigue diciendo que no hay alternativa, ¿no? El famoso lema de Margaret Thatcher, ¿no? Tina, no hay alternativa. El capitalismo, se nos dice, es lo que es y lo va a seguir siendo. La tecnociencia y la tecnología que genera pues también va a seguir siendo. Se nos presentan casi como fenómenos naturales entre los cuales apenas hay opción humana, ¿no? Por ejemplo, pues decía César Molinas, un economista a quien podemos considerar uno de los portavoces de este desastre, nos decía hace poco, es un problema de adaptar la población a lo que será la economía del presente y el futuro. No es que esa economía pueda gobernarse de alguna forma, no es que el rumbo de la tecnociencia pueda orientarse de alguna manera, se trata de que la población, si puede, se adapte a eso, ¿no? Pero si nos preguntamos de verdad cuál va a ser esa economía del presente y el futuro, ¿no? De la que hablaba Molinas, pues lo que encontramos es un panorama bastante diferente del que presenta los portavoces de este sistema, ¿no? Va a estar marcado, ¿no? el tiempo que tenemos por delante por un cambio climático que puede llevar pues a desenlaces catastróficos, por una crisis energética que está ya condicionando muchas cosas y que va a condicionar todavía más, por una enorme destrucción de ecosistemas y diversidad biológica, ¿no? Por eso estamos hablando de una sexta gran extinción equiparable en magnitud a esas grandes catástrofes biológicas que en el pasado, 5 veces ya, pues se han llevado por delante una gran parte, y en algunos casos hasta las 9 décimas partes de la diversidad biológica del tercer planeta del sistema solar, nuestro hogar. En fin, un panorama complicado, frente al cual, por ejemplo, reaccionaba Naomi Klein, ¿no? En ese libro importante sobre cambio climático que publicó hace 2 años y que tituló Eso lo cambia todo, esto lo cambia todo, ¿no? Algo como el calentamiento global, solo eso, ¿no? Con independencia de otras dimensiones de esta crisis de civilización en la que estamos, debería cambiarlo todo. Otra cosa es que lo vaya a hacer en el sentido en que necesitaríamos, ¿no? Y frente a esto, básicamente no queremos enterarnos de lo que sabemos, ¿no? Y hay algo que es muy, muy paradójico. Por un lado, claro, decimos que somos una sociedad del conocimiento, hay mayor nivel, sin duda, ¿no? De interconexión pues, entre las personas y las culturas de lo que ha sido el caso antes en otros momentos de la historia humana. Hemos acumulado más información, más conocimiento, también conocimiento científico, entre otras formas de conocimiento del que nunca hemos dispuesto en el pasado, y a pesar de ello, ¿no? Seguimos avanzando a toda velocidad, sabiendo, seguimos como si no nos enterásemos de eso que sabemos, avanzando a toda velocidad hacia un abismo ecológico-social.
Esta es, bueno, la portada del libro de Naomi Klein, Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima. Pero nos cuesta mucho darnos cuenta de lo que sabemos, ¿no? Lakoff, el famoso lingüista, bueno, que trabaja en ese terreno intermedio, ¿no?, entre la lingüística y la psicología, ha dicho alguna vez que la verdad, para ser aceptada, tiene que encajar en los marcos conceptuales con los cuales funciona la gente. Si los hechos no se ajustan a los marcos, la gente se quedará con sus marcos, que están físicamente en sus cerebros, e ignorará, olvidará o razonará en contra de los hechos. Los hechos tienen que estar enmarcados de tal manera que tengan sentido y puedan convertirse en elementos del razonamiento. Bueno, esa es una de las razones por las cuales estamos tan desguarnecidos, ¿no?, ante la situación que vivimos. No es la única, ¿no? Hay otra serie de fenómenos que contribuyen también a explicar, ¿no?, esa dificultad para aceptar la realidad, para hacernos cargo de la realidad que caracteriza nuestro presente, ¿no? Hoy esos marcos, podríamos hablar también, ¿no?, del sentido común vigente, ¿no?, en la cultura en la que estamos. Esos marcos que genera la cultura dominante se centran en el crecimiento económico, los avances tecnocientíficos, el progreso que se presenta como indefinido, el cumplimiento de los deseos de la gente buscando satisfacción, el dominio de la naturaleza, la superación de la condición humana, en fin, un marco que realmente nos hace difícil que los mensajes que llevan medio siglo resonando en torno a ese agravamiento de nuestra situación ecológico-social pues sean escuchados, ¿no? Lo que tenemos por delante es un tiempo de rupturas, ¿no? El futuro no va a corresponder mucho a buena parte de las expectativas que tenemos hoy sobre él, y tampoco va a ser una prolongación de lo que hay, que apenas puede prolongarse ya, ¿no? Va a ser más bien pues un tiempo de rupturas y discontinuidades históricas que ya está marcado por la escasez de energía y materiales, ¿no? Tenemos en cierta forma un futuro malthusiano ante nosotros, el deterioro de las condiciones climáticas y ecológicas y el aumento de la conflictividad social y también geopolítica al borde de un abismo ecológico-social. El determinante mayor, no el único, pero sí uno de los más decisivos, ¿no?, del rumbo, ¿no?, que llevan ya decenios siguiendo nuestras sociedades, es el choque contra los límites biofísicos del planeta. Ha tenido lugar, sobre todo, no tenemos tiempo ahora para hacer ahí pues un análisis muy detallado, pero tenemos tras de nosotros un tiempo que, con mirada, digamos, de historia universal, algo tomando un poquito de distancia, pues está marcado por eso que hemos llamado desde hace ya tiempo la gran aceleración, ¿no?, el periodo que sigue al final de la Segunda Guerra Mundial, el periodo fordista del capitalismo y luego post-fordista. Tiene, en cuanto a los metabolismos de las sociedades con la naturaleza, es completamente diferente de todo lo que lo ha precedido, incluso de las fases anteriores del capitalismo industrial, ¿no?, desde comienzos del 19. Es muy diferente, ¿no? Y en muy poco tiempo, en esos decenios que van pues desde 1930, 1950 a 1980, ¿no?, apenas cuatro decenios, los crecimientos exponenciales de una gran cantidad de magnitudes importantes, ¿no?, en energía, materiales y también magnitudes sociales, el crecimiento exponencial pues nos lleva a un choque contra los límites biofísicos del planeta que determina nuestra situación hoy, ¿no? Hacia 1980, por vez primera en la historia de la humanidad, la huella ecológica conjunta de los seres humanos superó la biocapacidad del planeta y luego ha seguido creciendo, ¿no? Cuando eso, por ejemplo, pues lo podéis ver hay un informe que se publica cada 2 años centrado en ese asunto, ¿no?, que analiza huella ecológica de la humanidad y también otros aspectos, y es eso lo que nos lleva a usar a veces esas comparaciones en términos de los planetas, el número de planetas que harían falta para acomodar una población. Hoy ya sabéis que somos casi 7.500 millones de seres humanos, una población humana enorme que quisiera vivir como viven los australianos o los estadounidenses o también los españoles, ¿no? Y cuando empleamos esas comparaciones, ¿no?, nos harían falta 5 planetas
si la humanidad actual quisiera vivir como lo están haciendo los estadounidenses, se refiere a esa magnitud, ¿no? La huella ecológica conjunta. Eso se llama extralimitación, a veces se usa también el término sobrepasamiento. Estamos en estado de extralimitación ecológica, ambiental, desde los años 80. Esa situación se ha ido agravando cada vez más, ¿no? Estamos ahora más o menos en un 150% de la biocapacidad del planeta. Eso quiere decir que estamos deteriorando la base de recursos de la cual dependemos y dependeremos también en el futuro a un ritmo muy, muy rápido, y esa situación pues no tiene mucho futuro. No tenemos mucho futuro en la medida en que sigamos por ese camino, ¿no? Decía hace unos meses Pablo Echenique en una entrevista: el 15M fue el momento en que despertó nuestro país. Bueno, ojalá hubiéramos despertado como país mucho más, ¿no? Yo creo que estaría más cerca de la realidad decir que una parte del país, una parte notable y valiosa, abrió un ojo, se revolvió en medio del sueño, pero despertar, lo que se dice despertar, pues todavía nos falta un poco, diría yo, ¿no? Necesitaríamos salir del capitalismo en tiempo récord, aunque solo fuese por la urgencia climática. Solamente razonando en términos de clima, eso se sigue. Quiero decir, incluso los climatólogos de derechas, diríamos, o que no tienen ninguna razón a priori para, quitando la cuestión del clima, para desconfiar del capitalismo, solo a partir del problema del calentamiento global, pues se llega bastante rápidamente a esa conclusión. Una cosa es lo necesario y otra cosa lo viable y posible, está claro, ¿no?, en cada situación histórica, pero eso es lo que hoy haría falta, y a toda velocidad, ¿no? Por eso yo titulaba un ensayo hace unos meses que la revolución ecosocialista y ecofeminista tendríamos que haberla hecho ayer. Estamos ya en una suerte de tiempo de descuento, ¿no? Aquí recogí en esta diapositiva, no me voy a detener ahora en ello, pero un análisis interesante de la situación que hacía Joaquín Sempere hace poco en una entrevista. Por cierto, estas diapositivas, este material, más algunos materiales adicionales, porque hoy yo ya contaba con que íbamos a tener poco tiempo, los he colgado todos en una entrada del blog con el que trabajo, cuya dirección es tratarde.org. Tratarde.org, una entrada de hoy mismo, ahí está este PPT, estas diapositivas y un par de textos más que pueden venir bien. Algunas de las cosas que estoy señalando pues me limito a enunciarlas y no las pruebo porque no tendría tiempo para ello, pero sí que tenéis indicaciones elementos de prueba, digamos, e indicaciones de lectura en esos otros materiales que están en el blog, y ahí también podéis luego pues ver con más detalle, por ejemplo, estas líneas de Kim Sempere, ¿no? Lo que él viene a decir, bueno, explicándolo con cierto detalle, es que nos encontramos en un sistema autodestructivo, ¿no? De hecho, autodestructivo hasta un nivel que nos cuesta captar, pero al mismo tiempo sin que en nuestro horizonte, en los plazos, en los tiempos que harían falta, podamos pensar realmente en salir de él, reconstruirlo o ser capaces de cambiarlo al fondo. Por eso Sempere, que es un ecosocialista, digamos, aquí tuvimos la suerte en este país de contar con algunos de esos pioneros en el pensamiento ecosocialista, ecomarxista, ecocomunista, sobre todo Manuel Sacristán y quienes fueron sus compañeros y amigos pues en las aventuras primero de Materiales y después de Mientras Tanto, desde los años 70 del siglo XX. Kim Sempere es uno de esos amigos y discípulos de Manuel Sacristán, ¿no? Uno de los ecosocialistas, digamos, de primera hora
en nuestro país, ¿no? Una parte de en un momento de esa entrevista decía: pero no se ve cómo introducir cuñas en un sistema tan compactamente interdependiente para introducir regulaciones conscientes, ¿no? Ahí tenemos ese aspecto, pues, de sujeto automático, ¿no? del capital, que nos cuesta, frente al cual, pues, nos cuesta tanto obrar, ¿no? Decía Sempere: a mí este sistema capitalista, asociado a una megamáquina, como decía Louis Mumford, se me aparece como invencible. Sin embargo, se me parece tan invencible como inviable. Creo que camina hacia su autodestrucción. Si esto es así, tras la autodestrucción del capitalismo tecnológico desregulado, surgiría la oportunidad de reconstruir una sociedad nueva desde las ruinas de la vieja. Aquí tenemos el asunto enorme también en nuestro horizonte del colapso civilizatorio que todo indica tenemos ante nosotros, ¿no? Un sistema rápidamente autodestructivo, invencible, digamos, como nos hubiera gustado vencerlo, ¿no? Y ahí tenemos, pues, toda una historia de luchas sociales que ha durado un par de siglos, y al mismo tiempo inviable, y por cierto en plazos más breves de lo que en general estamos pensando, ¿no? Bien, Kim Sempere sigue en la entrevista refiriéndose, pues, a ese irse, hacer lo posible en la situación en la que estamos, y quizá prepararse con lo que él llama, pues, una estrategia intersticial, ¿no? para el tipo de colapso capitalista hacia el que vamos, ¿no? Luego podemos, si queréis, comentarlo en el coloquio. Bueno, se me había propuesto este título para la conferencia, ¿no? Ecosocialismo o capitalismo verde. Lo habían propuesto los compañeros de anticapitalistas de Córdoba. Yo diría que esa es una disyuntiva demasiado optimista, ¿no? O sea, yo casi firmaría, si la disyuntiva real fuese ecosocialismo o capitalismo verde, yo firmaba ya mismo. Ojalá fuese así, ¿no? Creo que las cosas son más difíciles, ¿no? Por una parte, capitalismo verde es un oxímoron, ¿no? O sea, es verdad que a lo largo el último medio siglo, ¿no? Los movimientos ecologistas existen desde hace aproximadamente medio siglo, también con esa perspectiva un poco distanciada, ¿no? De historia universal. Si quisiéramos arrancar de alguna fecha, pues valdría 1962, por ejemplo, ¿no? que fue el año en que se publicaron dos libros importantes que marcarían bien, ¿no? ese arranque de la conciencia ecologista moderna. Nuestro medio ambiente sintético, de Murray Bookchin, y también La primavera silenciosa, de Rachel Carson, ¿no? Eso es de comienzos de los años 60. Y durante ese periodo de aproximadamente medio siglo ha habido, es verdad, intentos, ¿no? de reorientar desde dentro el capitalismo hacia algo que podríamos llamar un capitalismo verde. Esos intentos no han tenido apenas éxito. O sea, es verdad que ha habido, ahí con más tiempo también habría que explicar eso bien. Había fracciones de la clase dominante global que vieron lo que venía, ¿no? con la crisis ecológica en esos años 60-70. De hecho, toda la controversia sobre el importante informe al Club de Roma, al que ahora voy a referirme, Los límites del crecimiento, de 1932, tienen parte que ver con eso. Ese es un informe. El Club de Roma no es una organización, pues, de movimientos populares de base, para nada, ¿no? Es lo que podríamos llamar, pues, la fracción ilustrada, ¿no? de la clase dominante global, que sin embargo se da cuenta, ¿no? de ese carácter rápidamente autodestructivo del capitalismo, e intenta un cambio de rumbo que, por desgracia, no tiene éxito, ¿no? Eso se intenta en los años 70 y no se consigue. Por el contrario, desembocamos en esa fase ya neoliberal a partir de los años 80, neoliberal para abreviar, si queremos, ¿no? Que si por una de cuyas características principales, pues, es precisamente el dar la espalda por completo a la cuestión ecológica, ¿no? Y entonces, digamos, desde entonces, aunque hay mucha cháchara
verde, ¿no? Algún ensayista pues habla de sostenible bla, ¿no? Aunque hay mucho discurso ambientalista, aunque hay mucho lavado de cara verde, aunque hay muchas iniciativas empresariales que tienen que ver con eso, esencialmente no hay capitalismo verde. Además de eso, si nos ponemos a hacer pues un análisis teórico un poco serio, veríamos también que no puede ser, ¿no? Que aunque son posibles pues algunas reformas que pueden atenuar un poco esa destructividad del capitalismo, en rigor no puede haber capitalismo verde a la larga. Pero lo que quiero decir es que incluso esos esfuerzos de reformistas hacia un capitalismo verde pues no han tenido mucha sustancia, ¿no? En ese medio siglo que tenemos detrás, a pesar de toda la propaganda alrededor de eso, ¿no? Ya me gustaría que esos esfuerzos reformistas hubieran tenido algo más de éxito, porque hoy tendríamos también más margen de maniobra, no estaríamos en una situación tan desesperada como objetivamente lo estamos. Y luego, y este es un asunto que a nosotros, claro, nos toca bastante de cerca, posiblemente hemos perdido ya la oportunidad histórica para lo que hubiera podido ser quizá pues un ecosocialismo de alta complejidad, de alta energía, de alta tecnología, ¿no? Lo que se podría abreviar como ecosocialismo high-tech, ¿no? Que podía ser la perspectiva, ¿no? Yo lo pensaba, pues, en términos de los debates de los años 70, por ejemplo, pues seguramente ese era un horizonte viable por entonces, ¿no? En los 70 o en los 80. Como lo que ha ocurrido es que han pasado muchas cosas rápidamente, dinámicas muy rápidas, ¿no? En estos decenios últimos, sin que hayamos conseguido pues las inflexiones que nos hubieran hecho falta, hoy tenemos peores condiciones para construir pues una sociedad ecosocialista de lo que era el caso hace no tanto, ¿no? Y decía, esto de ecosocialismo o capitalismo verde pues es una disyuntiva muy optimista, ¿no? Hoy me parece que son escenarios más probables pues avanzar hacia fascismos con estados atrincherados, o quizá incluso pues un desplome generalizado con señores de la guerra neofeudales y violencia generalizada. Esos no son en absoluto escenarios improbables, ¿no? Y de hecho son, creo, más probables que los escenarios de capitalismo verde o de ecosocialismo, que es el que nos gustaría que avanzase. En fin, tenemos perspectivas de colapso, aunque nos cueste mucho afrontarlo, ¿no? Hay un esquema cualitativo que propuso hace un tiempo un autor australiano, David Holmgren, ¿no? Que está recogido aquí en esta especie de cuadrante, ¿no? Donde hay solamente atendiendo a dos dimensiones, pero es verdad que son dos de las dimensiones principales, ¿no? De la crisis civilizatoria: calentamiento global y descenso energético, ¿no? O crisis energética, descenso energético, ¿no? Son dos de los grandes determinantes de nuestro presente. No son los únicos, pero estos sí que cuentan, ¿no? Entonces decía Holmgren, según si tuviéramos un calentamiento global rápido o lento, y según si tuviéramos un descenso energético también paulatino o abrupto, pues se seguirían de ahí como cuatro grandes situaciones, ¿no? Con un calentamiento global rápido y un descenso energético lento, tendríamos ese escenario tecnomarrón, ¿no? Que aparece arriba a la izquierda. Con un calentamiento global rápido y un descenso energético también rápido, lo que aparece de hecho en la imagen, si lo veis, se refiere sobre todo al petróleo, ¿no? Al cenit del petróleo, pero que es muy importante. Si queréis luego entramos en ello, pero el descenso energético es más general, no estoy hablando solo del petróleo. Bueno, con un descenso energético rápido y un calentamiento también rápido, se sigue una situación casi de sálvese quien pueda, ¿no? De botes salvavidas. Y si tuviéramos un calentamiento global lento, con un descenso energético lento, pues la mejor de las opciones que aparece en ese cuadro sería una opción verde, digamos, con posibilidades de alta tecnología. Y con un
calentamiento global lento y un descenso energético rápido, pues se seguiría esa situación de guardianes de la Tierra que aparece también en la figura, pues como abajo a la derecha, ¿no? Es un esquema cualitativo, simplemente nos hace pensar, ¿no?, en posibilidades de futuro. Aquí está explicado, ¿no?, esos 4 escenarios de descenso energético y calentamiento global, ¿no? Escenarios tecnoverde, tecnomarrón, sálvese quien pueda, y escenario cuidar la Tierra o guardianes de la Tierra. Es un trabajo de 2007, de hace ya un decenio, ¿no? Por desgracia, todo indica que hoy estamos ya entre los mundos tecnomarrón y sálvese quien pueda, ¿no? Por una parte, estamos en el cenit del petróleo, en el cenit del crudo de mejor calidad, eso ya no hay ninguna duda, desde el año 2005 aproximadamente, haciendo entonces pues un esfuerzo desesperado por conseguir compensar ese descenso del petróleo de mejor calidad con otras cosas parecidas a petróleo. Eso, sin embargo, no ha reducido las emisiones de gases de efecto de invernadero, en términos generales. Aumentaron todavía rápidamente hasta que comenzó ya en 2008-2009 la crisis económica global, y luego han estado un poco más atenuadas, pero no han descendido. De hecho, pues como seguramente sabéis, sobrepasamos ya el año pasado el umbral de las 400 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Es decir, el descenso energético va a ser probablemente rápido, y el calentamiento global también está yendo peor, más rápido de lo que podíamos pensar hace 20 años o incluso 10 años, ¿no? En fin, que estamos, si nos atenemos, ¿no?, a ese esquema cualitativo de Holmgren, pues en el mundo tecnomarrón, y quizá entrando en el mundo que él llama de botes salvavidas o de sálvese quien pueda, ¿no? Bueno, esto es una herramienta heurística cualitativa, no es una predicción, ¿no? Lo que estamos, o sea, sirve para explorar posibilidades. Los futuros como tal pues no están, o sea, nunca vamos a ser capaces de predecir el futuro, no somos magos con una bola de cristal infalible. Los futuros posibles vienen mediados por factores culturales, sociales y políticos, pero lo que sí que tenemos son constricciones biofísicas que determinan cosas que van a ser posibles en el futuro y cosas que no, las dos. O sea, hay que tener en cuenta digamos, esos dos elementos del problema. Bueno, tomemos aliento, la cosa no está fácil, y vamos a repasar algunos datos del problema. Hoy nos bastarían 3 curvas, podríamos pensar en muchas más, pero bastarían 3 para que cualquier ser racional supiese que vivimos una emergencia trágica en el planeta Tierra, ¿no?, en el tercer planeta del Sistema Solar, que estamos en una situación de verdadera emergencia, ¿no? Yo aquí, convocaba también esto es una curiosidad histórica que no tiene mayor trascendencia, en fin. Esto del tercer planeta del Sistema Solar pues nos hace pensar, ¿no?, en cómo hace no tanto, ilustrados como Kant, por ejemplo, pues esperaban que, aunque Kant pensaba que aunque los seres humanos no éramos muy racionales, los otros seres racionales que habitaban en otros planetas del Sistema Solar, Kant estaba convencido de eso, estaba seguro de ello, ¿no?, igual que otros contemporáneos suyos en el siglo XVIII, serían posiblemente más racionales, ¿no? De hecho, tenía una teoría que hacía depender la racionalidad de los habitantes de todos los planetas del Sistema Solar de su distancia relativa con respecto al Sol. Pero bueno, esto está aquí un poco como una broma. Hoy ya pues sabemos que, por desgracia, no podemos esperar que los saturnianos más racionales que nosotros, porque están más alejados del Sol, vengan a salvarnos, ¿no? Dependemos de nuestras propias fuerzas en ese sentido, ¿no? Kant pensaba eso, que aunque los seres humanos éramos destructivos y autodestructivos, pues posiblemente en Saturno o en Marte vivirían seres más serenos e ilustrados, pero hoy no tenemos ese consuelo. Y nos hallamos sin duda en situación de emergencia planetaria. Vamos a ver esas 3 curvas, ¿no? La primera
familias de curvas, si queréis, ¿no? La primera es el pico de Hubert, que se refiere al cenit del petróleo, ¿no? El petróleo, los combustibles fósiles son la base energética del capitalismo, lo han sido desde sus comienzos, ¿no? No se puede pensar en capitalismo sin combustibles fósiles, de hecho deberíamos hablar regularmente de capitalismo fosilista, ¿no? Primero el carbón de forma masiva y luego se añadió, más o menos en los tiempos de eso que llamamos segunda revolución industrial, el petróleo también de forma masiva, y el petróleo ha marcado la sociedad la sociedad del siglo XX y aquella en la que estamos todavía, ¿no? Los combustibles fósiles nos siguen proporcionando hoy más de las 4/5 partes de la energía primaria que a escala planetaria estamos usando, y el petróleo es más o menos la tercera parte de eso, pero con un papel muy especial porque en transporte, por ejemplo, pues es más del 95%. Bien, este señor Hubert era un ingeniero estadounidense que fue quien primero, en los años 50 del siglo XX, no precisamente ahora, no estamos hablando, en muchos de estos casos, pues no estamos hablando de conocimiento al que acabemos de llegar, sino de conocimiento que está con nosotros desde hace mucho tiempo, ¿no? En particular, Hubert, a mediados de los años 50, formula su hipótesis sobre el agotamiento del petróleo. Agotamiento no en términos absolutos, también, si queréis, luego lo comentamos en el coloquio. No se trata, cuando hablamos de agotamiento de recursos minerales, no se trata nunca de agotamiento absoluto, sino de el nivel de explotación que nos lleva a un punto en el cual las concentraciones son ya demasiado bajas del metal, por ejemplo, en el mineral que estemos considerando, o el petróleo que queda es de demasiada pobre calidad y demasiado inaccesible como para que podamos hacer algo razonable con él. O sea, no es agotamiento absoluto, sino rendimientos decrecientes, es la ley de la entropía la que está operando ahí en un segundo plano, que nos lleva al final a una situación en la cual ese recurso en términos prácticos ya no existe puede no existir para nosotros, ¿no? o ser casi inutilizable. De eso va la cosa, ¿no? Bueno, Hubert formula su hipótesis, esa curva, como veis, con esta forma, ¿no? De ascenso y descenso, esa curva simétrica de Hubert, en ese momento, para explorar el futuro agotamiento de los campos de petróleo en Estados Unidos, y acierta con ello. Quiere decir, hoy eso que entonces, en los años 50, pues era una conjetura que estaba buscando validarse, hoy sabemos perfectamente que es así. Eso es conocimiento absolutamente sólido, y no solo eso, sino que hemos visto que todos, no solo el petróleo, sino todos los demás recursos minerales funcionan en su agotamiento de acuerdo con curvas parecidas, y no solo eso, sino también incluso recursos bióticos, recursos renovables, también siguen curvas de agotamiento de Hubert si los explotamos con demasiada rapidez, ¿no? Ahí están superpuestas, por ejemplo, en este gráfico, en rojo la curva teórica que formuló Hubert, y luego en azul la curva histórica que siguió la extracción de petróleo en Estados Unidos, ¿no? Y esto se aplica, o sea, estas curvas de Hubert, que muestran la manera en que explotamos y luego dejamos de poder explotar un recurso, se aplican pues a campos de petróleo individuales, al conjunto del sector del petróleo en un país, al conjunto del sistema petróleo para el planeta como un todo, ¿no? Hoy más o menos las 4/5 partes de los campos en explotación en todo el mundo, en todos los distintos países, están ya en la fase de descenso de la curva de Hubert, ¿no? Y eso es lo que nos ha llevado a esa situación global de cenit del petróleo en cuanto al crudo de mejor calidad, ¿no? El buen petróleo, digamos. Hay otras cosas, hidrocarburos fósiles, que pueden generar cosas parecidas al petróleo, pero que son mucho peores, y de las que estamos tirando ahora todo lo que podemos, ¿no? Pues
las arenas bituminosas en Canadá y en otros lugares, la explotación de petróleos o cosas parecidas en aguas profundas y demás, ¿no? Bueno, y lo que se muestra, por ejemplo, en esta diapositiva, que recoge la proyección realizada por Hoover de la Extracción Mundial de Petróleo, es que, como sucede con los crecimientos de este tipo, que son en la fase que tenemos detrás de nosotros, han sido crecimientos exponenciales, incluso si supusiéramos pues reservas de petróleo mucho mayores de las que hoy conocemos de forma fehaciente, pues eso apenas retrasa un poco en el tiempo, apenas 10 años si se duplicasen las reservas de petróleo, el pico de Hoover, ¿no? Bien, no es una cuestión de mucha discusión lo del cenit del petróleo. Incluso una institución tan comprometida con el orden vigente como la Agencia Internacional de la Energía, o sea, uno de los think tanks, digamos, del capitalismo global, ha reconocido que el cenit de la extracción de petróleo convencional se produjo en 2006 y desde entonces pues nos adentramos en sendas de descenso energético, ¿no? Está menguando ya, disminuyendo ya la disponibilidad de energía por persona. Podríamos decir con una imagen que el Titanic ha chocado ya contra el iceberg, aunque aún no nos demos por enterados. Quizá este año pasado, 2015, 2016, sea ya el del cenit global, no solo del petróleo de mejor calidad, sino de todas esas cosas que seguimos llamando petróleo. Ya lo veremos, eso se sabe a posteriori, unos poquitos años después. Esa sería entonces una familia de curvas, ¿no? Esas curvas de agotamiento de los recursos abióticos y también de los bióticos, según cómo los usemos, que nos debería abrir los ojos sobre la situación en la que nos encontramos. La segunda curva o familia de curvas tienen que ver con el calentamiento global, ¿no? Esa imagen recoge las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera en los últimos 800.000 años, ¿no? También con ese salto, ese crecimiento exponencial de las emisiones, sobre todo a partir de esa fase de la gran aceleración, o sea, de los años 30, 50 del siglo XX, que nos ha llevado en muy poco tiempo a sobrepasar ya las 400 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. El límite de seguridad son 350 partes por millón, ¿no? Igual habéis oído alguna vez, hay una organización que se llama 350.org, se llama por esa razón, ¿no? 350 partes por millón es donde deberíamos llegar, o sea, tendríamos que retroceder retirar todo el carbono que fuésemos capaces de la atmósfera, por ejemplo, procediendo a plantaciones masivas de árboles en todo el planeta y cambiando el sistema agropecuario e industrial por un sistema agroecológico, ¿no? Tendríamos que intentar hacer eso para retroceder, bajar de esas 400 partes por millón en las que estamos ahora hasta ese límite de seguridad de las 350, ¿no? Esta otra gráfica muestra la relación entre las concentraciones de dióxido de carbono y la temperatura durante los últimos 1000 años, ¿no? Con el ascenso de temperaturas que está causando ya el cambio climático antropogénico, ¿no? y que digamos ahora la gran amenaza es que lo que ha sido hasta ahora un incremento paulatino de esas temperaturas, pues digamos cambie de fase, se llegue a un punto de inflexión en el cual el calentamiento se convierta en lo que los anglosajones llaman runaway climate change, o sea, un cambio climático descontrolado que en poco tiempo nos lleve a un estado de la biosfera radicalmente distinto al que conocemos y al que puede soportar pues una vida humana decente de los miles de millones de personas que somos ahora, ¿no? Bueno, y la tercera familia de curvas a la que quisiera referirme es la que tiene que ver con este informe que antes ya mencioné, Los límites del crecimiento, un libro de 1972. Esa es la portada de la edición inglesa, pero rápidamente se tradujo a un montón de lenguas. Es un libro muy importante, de los libros más importantes del siglo XX, sin ninguna duda. Se tradujo también al español y lo publicó Fondo de Cultura Económica muy pronto. No sé si en el mismo 73 pues ya estaba disponible la edición en español. La novedad de esto es que por vez primera
se hizo un esfuerzo con las herramientas intelectuales que se habían desarrollado en los años 60, ¿no? Particularmente la dinámica de sistemas. Se hizo un esfuerzo por modelizar el comportamiento de las sociedades industriales dentro de la biosfera, ¿no? Teniendo algunos parámetros básicos, ¿no? Y luego este informe se actualizó en 2 ocasiones, en el año 92 y después otra vez en 2002, o sea que hay una versión relativamente reciente. Se puede ir viendo, sobre todo en esa tercera edición, pues también lo rápidamente que habían cambiado cosas entre los años 70 y los años 90, ¿no? Y los años comienzos del siglo XXI, apenas en 30 años, ¿no? Cuando sale el libro la primera vez en 1970, todavía no estábamos en esa situación de extralimitación global, y luego ya a partir ya en la segunda de las revisiones, a partir del 92, pues estaba claro que lo estábamos, ¿no? Bueno, ahí tenemos el tipo de gráficos, estas otras curvas, ¿no?, que aparecen en el informe del que estamos hablando, los límites del crecimiento, las dimensiones básicas que se exploraban con ese modelo informático de dinámica de sistemas sobre el cual está basado el informe, pues eran la producción industrial, la población humana, el uso de recursos, la emisión de contaminación y la disponibilidad de alimentos, ¿no? Y entonces, bueno, se generaban, ese modelo era también un instrumento heurístico, no era un asunto de hacer predicciones con bola de cristal, ¿no?, sino de explorar de qué manera cambios en esas dimensiones en un modelo interconectado que recogía, pues más o menos esa construcción informática, ¿no?, en dinámica de sistemas, de qué manera eso llevaba a según qué desenlaces, ¿no? Y entonces una de las cosas que hemos visto, o sea, el comportamiento básico de estas sociedades industriales nuestras dentro de la biosfera, de acuerdo con aquel estudio, el comportamiento básico era extralimitación seguido de colapso en casi todas las simulaciones que se hacían con ese modelo, ¿no? Uno podía jugar ampliando, por ejemplo, 4 veces la base de recursos naturales de la cual se partía, ¿no? Eso permitía, por ejemplo, pues incorporar supuestos de avance técnico muy rápido, ¿no? Porque el equivalente a un rápido avance técnico que mejorase la eficiencia en el uso de recursos, pues sería esa multiplicación de la base de recursos. O podía uno explorar de qué manera una reducción de la contaminación, también avances técnicos importantes, que iban generando todos esos supuestos, ¿no? Y lo que mostraban, ¿no?, esas simulaciones es que en casi todos los casos el desenlace era extralimitación seguida de colapso, solo introduciendo supuestos muy restrictivos, ¿no?, que implicaban cambios económicos, sociales y culturales fuertes, ¿no?, se conseguía estabilizar el sistema en lo que luego pues hemos llamado sociedades sustentables o sostenibles. Claro, no hemos ido en absoluto por esa vía, ¿no? Y algo interesante es que los estudios que se han hecho estos años últimos, ¿no?, por ejemplo, un investigador australiano también que se llama Graham Turner, muestran que el rumbo efectivo, el curso efectivo que han seguido nuestras sociedades está muy cerca de la simulación de base del estudio Los límites del crecimiento. O sea que esa simulación de base que conducía a un colapso, a un desplome hacia la mitad del siglo XXI, es lo que hasta ahora nuestras sociedades han seguido. Eso es lo que recoge esta imagen, esta familia de curvas que tenéis ahora en la pantalla. Es el rumbo que de hecho han seguido nuestras sociedades en el plazo que nos separa, o sea, los 3-4 decenios que llevamos desde 1970 hasta ahora, ¿no? De manera que si ese modelo está bien construido y bien calibrado, pues eso nos indicaría que nos estaríamos acercando, ¿no?, a un colapso en torno al 2030. Sí. 5 minutitos más. 5 minutitos, pues apenas hemos empezado. Pensaba yo que... Bien.
Bien, hay ahora bueno, 10 minutitos y luego voy a pasar por encima de algunas cosas, ¿no? Pero como tenéis a vuestra disposición el material, pues, en fin, eso suplirá algunas cosas que voy a decir más rápido. Aquí hay algunas diapositivas más que muestran esos escenarios, ¿no?, del informe sobre los límites del crecimiento, lo que pasaría si se multiplicasen los recursos por 2, y vemos que también el desenlace es colapso. Si se disminuyese altamente la contaminación y se multiplicasen los recursos, también sería un colapso. O sea, hay distintas hipótesis de partida que solamente, como os decía, con condiciones muy estrictas de cambios sociales y económicos muy fuertes, consiguen la estabilización del sistema en un futuro viable. Bien, no me detengo ahora más en ello. Y con esto ni siquiera nos hemos metido en lo que a largo plazo puede ser lo peor de la destrucción que estamos causando, que es la degradación de los ecosistemas, el empobrecimiento radical de la biosfera y la sexta gran extinción de diversidad biológica. A la larga eso es posiblemente lo peor, aunque a nosotros a corto plazo nos afecte más la cuestión del petróleo, otros recursos básicos para las sociedades industriales o el calentamiento global. A la larga eso es posiblemente lo peor. Lo que más nos reprocharán nuestros bisnietos, si existen, posiblemente sea eso. Es como una carrera de obstáculos, ¿no?, con vallas que creciesen y distancias entre las vallas que menguasen, ¿no?, en este brutal choque del capitalismo contra los límites biofísicos del planeta que está determinando nuestra época. Si conseguimos por alguna vía posponer unos años el choque contra uno de esos límites, enseguida surge otro tan o más importante que el anterior. Yo solamente he mencionado algunos de ellos, pero hay otros, ¿no? Los fosfatos, por ejemplo, el pico de los fosfatos, ¿no? Buena parte de la producción agroalimentaria que tenemos ahora depende del uso de fertilizantes de síntesis, que a su vez dependen, y hay un cuello de botella ahí, una limitación muy fuerte del uso de mineral de fosfatos, que también está agotándose. O sea, hay toda una serie de límites biofísicos que eran previsibles, ya digo, desde los años 60-70 y contra los cuales estamos chocando ahora. Por tanto, perspectivas de colapso ecológico-social. Quizá hoy ya no se trata de realizar la clase de sueños utópicos con los que hemos soñado en la modernidad, sino más bien de colapsar mejor, ¿no? Igual que Samuel Beckett proponía, pues ese lema, ¿no?, de fracasar mejor, que da que pensar, sobre el cual vale la pena reflexionar. Quizá hoy lo que tenemos que proponernos es más bien colapsar mejor, más que realizar una gran utopía. Miremos hacia donde miremos, los plazos se nos han acortado. No es realista, me parece, seguir planteando horizontes de cambio a 2050, por más que los cambios graduales fuesen los más deseables, hoy ya no están no están a la altura de lo que necesitamos. Lo que necesitaríamos sería una suerte de contracción de emergencia anticapitalista e igualitaria, ecosocialista y ecofeminista, y sin embargo, claro, nos preguntamos si tenemos fuerzas para eso, ¿no? Hay ahora un tramo que me voy a saltar, que es de mucho interés, lo podéis ver después al recorrer el PPT, que yo aquí, con el permiso de uno de mis jóvenes amigos y colaboradores, Emilio Santiago Muiño, en una presentación que él nos hacía en Madrid hace poco, permitían volver otra vez. Si observáis, hemos retrocedido en el tiempo. Nos hace falta, sin entender la historia humana, pues apenas entendemos nada. Nos hace falta perspectiva histórica para saber dónde estamos y qué podemos esperar. Por eso hemos estado oscilando entre el presente y ese medio siglo aproximadamente, o para algunas cosas un siglo, un par de siglos que tenemos detrás de nosotros. También habría que hacer eso para ver cuáles han sido los experimentos postcapitalistas que han tenido lugar, de hecho, en el siglo XX. Eso es lo que recorre en estas diapositivas que yo ahora voy a saltar, Emilio, revisando, ¿no?, todos los debates sobre construcción de economías socialistas, postcapitalistas en el siglo XX, y hay ahí pues asuntos que también son necesarios si queremos hablar de socialismo en el siglo XXI.
Pero bueno, hoy no tenemos tiempo para detenernos en ello, entonces esto os ruego que luego lo veáis con cierto detalle, ¿no? Porque ahí tenemos pues todos los debates también sobre planificación a lo largo del siglo XX, con el famoso debate, ¿no?, sobre el cálculo económico socialista. No tenemos ahora tiempo para detenernos en ello. La conclusión a la que llegaba Emilio, que yo comparto con él, estamos en un grupo de investigación y en varios otros contextos de trabajo para estas cosas, era que frente a la hipótesis de la abundancia material y energética, ¿no?, que ha estado en la base de mucha de la reflexión de las izquierdas en los siglos XIX y XX, nos hacía falta una redefinición de la abundancia como relación entre medios y fines. Teníamos que volver a pensar en ética y en política de una manera quizá un poco diferente de la que ha predominado en las tradiciones marxistas, y también pensar sobre cambios culturales, ¿no? Bien, una pregunta de estas preguntas abismales a las que nos enfrentamos hoy es si va a haber energía y también otros recursos naturales para sostener una sociedad industrial compleja en el siglo de la gran prueba. Y posiblemente la respuesta es no. Y si esa respuesta es no, entonces el postcapitalismo que podemos pensar hoy va a ser otra cosa del que cabía pensar hace solo medio siglo o incluso menos tiempo, ¿no? Si no disponemos de la irrepetible sobreabundancia de energía que ha caracterizado al siglo XX, ¿no?, y lo que tenemos por delante, insisto, pues es un escenario de descenso energético, entonces podemos meternos, ¿no?, en capitalismos con rasgos de fascismo más o menos ecologizado, quizá con el genocidio de la mayor parte de la población humana y con la reaparición a gran escala del trabajo esclavo, o regresiones tecnológicas hacia sociedades agrarias neofeudales, quizá semejantes a las tradicionales, o quizá algo que podríamos llamar ecosocialismo descalzo. Una pregunta básica también, ¿no? ¿Quién paga todo esto? ¿Quién paga ese tipo de desarrollo urbano, por ejemplo, como el que muestran estas diapositivas, estas dos fotos en esa diapositiva? El progreso del siglo XX para una porción de la humanidad lo pagó el tesoro fósil del carbón, el petróleo y el gas natural que hemos dilapidado irresponsablemente. ¿Por qué hablar de ecosocialismo descalzo? Bueno, yo lo hago en analogía con la noción de economía descalza que propuso hace ya un tiempo Manfred Max Neff, que es el caballero que aparece en esta imagen, un economista chileno notable. No deberíamos, creo, ya esperar un ecosocialismo de alta tecnología y alta energía, sino como opción mejor sociedades con algo de industria ligera basadas en tecnologías intermedias, con una gran descomplejización y un nivel de vida modesto en lo material en comparación con lo que nos parece normal en sociedades como las que tenemos ahora. Para que eso no sea un escenario, digamos, pues demasiado deprimente o abrumador, deberíamos darnos cuenta de que la escasez de petróleo no tiene por qué significar escasez de vida buena si somos capaces de transformar en un sentido adecuado nuestros valores y nuestra cultura, ¿no? En fin, en lugar de seguir pensando, ¿no?, en el socialismo de las centrales nucleares, pues igual tendremos que pensar en el socialismo de la bicicleta, del motocultor o de las herramientas sencillas de la permacultura que permiten altos rendimientos sin mecanización o sin apenas mecanización. El símbolo del botijo que yo propuse hace ya años para reflexionar sobre la cuestión de la técnica, ¿no? El botijo tiene algo de alta tecnología también si supiéramos llevar a cabo esa reformulación, ¿no?, de valores y de cultura. Si entonces reconsiderásemos los problemas económicos de los socialismos o los intentos de socialismo del siglo XX a la luz de esta situación, pues nos daríamos cuenta de que nos bastarían, si pudiéramos avanzar hacia ese horizonte, formas simples de planificación indicativa, cierto nivel de asignación por racionamiento y un nivel moderado de intercambios, ¿no? Todo eso nos remitiría pues a esa idea de ecosocialismo descalzo. Podríamos hablar también de una economía de subsistencia modernizada postcapitalista, que daría lo bastante para satisfacer las necesidades básicas de todos y todas, pero por desgracia hoy seguimos como sociedad entrampados en el fetichismo de la mercancía y la acumulación de capital. Uno de los artefactos de Nicanor Parra, ¿no?, el gran poeta chileno, decía: muchos son los problemas, una la solución, economía mapuche de subsistencia. Es una manera provocativa de enunciarlo, pero vale la pena reflexionar acerca de ello, ¿no?
Sí, vamos a dejarlo ya por aquí. Como consignas, si queréis, ética de la autocontención o de la proporcionalidad, si quisiéramos recoger la segunda formulación de los neozapatistas, economía homeostática, energías renovables pero con un uso mucho menor de energía, ¿no? Ese es el autoengaño también de esta sociedad. Una transición a fuentes renovables de energía no puede sustituir lo que nos está proporcionando ahora los combustibles fósiles, ¿no? Pueden darlo bastante, pero es mucho menos de la energía primaria que estamos usando ahora. Cierre de los ciclos de materiales, relocalización de la producción y el consumo y biomímesis. Fantasía tecnolátrica frente a imaginación ecosocial es una de las maneras también de describir la situación cultural en la cual nos encontramos. Hoy prevalece en una sociedad yoísta y nihilista la ética del zamparse el mayor número de experiencias posibles, caiga quien caiga, y lo que necesitamos es más bien una ética del ayudarnos unos a otros frente a la muerte y las fuerzas tanáticas. El fondo de nuestros problemas no es económico ni es técnico, sino que es político-moral. Nos encontramos, amigas y amigos, en una disyuntiva civilizatoria. Una de las maneras de verlo pues podría ser también este par de imágenes, ¿no? Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, en la primera de las imágenes, y en la segunda Mariano Rajoy con esas gafas de realidad virtual ahí pasmado ante lo que está viendo o dejando de ver. Nosotros estamos ya en 2017, han pasado, claro, muchas cosas, ¿no? Desde los años 70 del siglo XX hasta hoy, y sobre todo lo que entonces se veía ya con toda claridad, ¿no? Que era una crisis civilizatoria, se ha extremado, ahondado y se han agravado mucho las cosas, con muchísima rapidez, ¿no? Esa es una de las cosas que nos cuesta ver, ¿no? La disparidad de ritmos, de tiempos que siguen pues diversas dinámicas y fenómenos, y en particular, luego voy a insistir en ello, pues nos cuesta mucho ver el tipo de cambios. Bueno, estaba diciendo que, aunque luego voy a insistir en ello, nos cuesta mucho captar, ¿no? Cómo van cambiando las cosas y la rapidez con la que lo hacen en algunas dimensiones esenciales de las que vamos a hablar, ¿no? El sistema nos sigue diciendo que no hay alternativa, ¿no? El famoso lema de Margaret Thatcher, ¿no? Tina, no hay alternativa, por una crisis energética que está ya condicionando muchas cosas y que va a condicionar todavía más, por una enorme destrucción de ecosistemas y diversidad biológica, ¿no? Por eso estamos hablando de una sexta gran extinción equiparable en magnitud a esas grandes catástrofes biológicas que en el pasado, 5 veces ya, pues se han llevado por delante una gran parte, y en algunos casos hasta las 9/10 partes de la diversidad biológica del tercer planeta del sistema solar, nuestro hogar. En fin, un panorama complicado, frente al cual, por ejemplo, reaccionaba Naomi Klein, ¿no? En ese libro importante sobre el cambio climático que publicó hace 2 años y que tituló Eso lo cambia todo, esto lo cambia todo, ¿no? Algo como el calentamiento global, solo eso, ¿no? Con independencia de otras dimensiones de esta crisis de civilización en la que estamos, debería cambiarlo todo. Otra cosa es que lo vaya a hacer en el sentido en que necesitaríamos, ¿no? Y frente a esto, básicamente no queremos enterarnos de lo que sabemos. Una hora de charla con Jorge Richman y después 30 minutos de debate, ¿de acuerdo? Pues nada, yo ya me callo y... Bueno, muchas gracias, Luz, por introducirnos a la sesión de esta tarde, y gracias a las compañeras y compañeros de Anticapitalistas de Córdoba por posibilitar Bueno, la invitación era para hablar, para reflexionar juntas sobre ecosocialismo.
Es un asunto enorme, como lo es la crisis ecológico-social, pues una de cuyas respuestas que no estamos descubriendo ahora, sino que tiene cierta historia detrás, ¿no? Desde los años 70 más o menos, pues se han formulado posiciones ecosocialistas, ecomarxistas, ecocomunistas, ¿no? Y ¿no? hay algo que es muy paradójico. Por un lado, claro, decimos que somos una sociedad del conocimiento, hay mayor nivel, sin duda, ¿no?, de interconexión pues, entre las personas y las culturas de lo que ha sido el caso antes en otros momentos de la historia humana. Hemos acumulado más información, más conocimiento, también conocimiento científico, entre otras formas de conocimiento del que nunca hemos dispuesto en el pasado, y a pesar de ello, ¿no?, seguimos avanzando a toda velocidad, sabiendo, seguimos como si no nos enterásemos de eso que sabemos, avanzando a toda velocidad hacia un abismo ecológico-social. Esta es, bueno, la portada del libro de Naomi Klein, Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima. Pero nos cuesta mucho darnos cuenta de lo que sabemos, ¿no? Lakoff, el famoso lingüista, bueno, que trabaja en ese terreno intermedio, ¿no?, entre la lingüística y la psicología. El capitalismo, se nos dice, es lo que es y lo va a seguir siendo. La tecnociencia y la tecnología que genera pues también va a seguir siendo. Se nos presentan casi como fenómenos naturales entre los cuales apenas hay opción humana, ¿no? Por ejemplo, pues decía César Molinas, un economista a quien podemos considerar uno de los portavoces de este desastre, nos decía hace poco, es un problema de adaptar la población a lo que será la economía del presente y el futuro. No es que esa economía pueda gobernarse de alguna forma, no es que el rumbo de la tecnociencia pueda orientarse de alguna manera, se trata de que la población, si puede, se adapte a eso, ¿no? Pero si nos preguntamos de verdad cuál va a ser esa economía del presente y el futuro, ¿no?, de la que hablaba Molinas, pues lo que encontramos es un panorama bastante diferente del que presenta los portavoces de este sistema, ¿no? Va a estar marcado, ¿no?, el tiempo que tenemos por delante por un cambio climático que puede llevar pues, a desenlaces catastróficos.